Presidente, una pregunta más. Ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues permanecen estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en conferencias pasadas, pues es un ejercicio de libertad? Yo tengo mi consejero para este tema y para todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y aquí está, es Hugo, a ver. Es que Ándele, ya salió el consejero. No soy todólogo. Con mucho gusto, mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. La imagen que está en pantalla es la más reciente declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus. Y esto que está en el texto es la postura que ha tenido el Gobierno de México y es la que le hemos recomendado al presidente a lo largo de la pandemia. Periódicamente revisamos la información científica en torno al tema de cubrebocas y en un resumen podemos decir lo siguiente, que lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a comentar. El cubrebocas es un dispositivo mecánico, es un fragmento de tela o cualquier otro material textil que fue diseñado hace muchos años para impedir el traslado de partículas líquidas potencialmente cargadas de algún agente infeccioso desde la boca y la nariz de alguien hacia el campo quirúrgico. Ese es su uso original. Cuando un cirujano o cirujana está operando, el campo quirúrgico es el espacio del cuerpo humano de la persona enferma, que generalmente es un espacio libre de agentes infecciosos. Entonces, el equipo quirúrgico, la cirujana y demás miembros del equipo utilizan el cubrebocas para evitar, al respirar, quizá al estornudar, si es que tuvieran un acceso de estornudo, contaminar el interior de una persona. Ese es su uso más conocido. En el resto de la atención de la salud se usa en muchísimas instancias el tener un cubrebocas, con el propósito de evitar que de una persona que utilice el cubrebocas se propaguen agentes infecciosos por esta vía. Cuando el cubrebocas se considera como un elemento que podría ayudar a interferir con la transmisión de estos agentes infecciosos, cualquiera que este sea, en este caso desde luego hablamos del COVID o del virus que lo causa, el virus SARS-CoV-2, se pensaría, y es lógico pensar, que si las personas que tienen al virus durante un periodo lo usan, van a impedir el paso del virus a través de las partículas líquidas, gotas, gotículas, aerosoles, a otras personas. Eso tiene poca discusión, no hay controversia. Es un elemento que puede ser de gran utilidad. Ahora, dos elementos que es muy importante tener en mente y que explican por qué la Organización Mundial de la Salud y muchas agencias de salud pública del mundo, igual que el Gobierno de México, tenemos algunos elementos adicionales que considerar y los consideramos. Número uno, el cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y tampoco efectiva, ahorita voy a hablar de la diferencia de estos dos elementos, para impedir que una persona que no se quiere contagiar sea contagiada, excepto que sea el cubrebocas apropiado. En una guía de control de infecciones, de la que hemos sacado dos versiones y la primera de ellas fue publicada al inicio de la epidemia, en las primeras semanas de marzo, dejamos muy claro que para que el cubrebocas pudiera ayudar de manera importante a evitar ser contagiado, tendría que ser un cubrebocas de 3 capas, un tricapa. Tricapa. Pero aún así no evita que a través de los ojos se pueda ingresar el virus SARS-CoV-2.
tendría que usarse una mascarilla, unos gogles, o posiblemente estas mascarillas de acrílico. Las gafas convencionales que usamos quienes tenemos un trastorno de refracción no son tampoco un mecanismo de protección. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la falsa sensación de seguridad, le llamamos falsa cuando no corresponde con la realidad de protección, podría tener como consecuencia que personas se confiaran en este aspecto y dejaran de ser cuidadosas y cuidadosos de los demás mecanismos de protección. Y regreso a lo que ayer, tan solo ayer, volvió a decir el doctor Tedros Ghebreyesus y que está en su pantalla con esta reflexión que dice: no podría ser más claro en poner énfasis en que el cubrebocas, junto con otras medidas, es como puede ser útil, no por sí mismo. Pero en una sola palabra. Déjenme nomás decirle la última. ¿Mande usted? Sí, lo ha estado diciendo periódicamente, El otro elemento, y lo dijo ayer, este tuit efectivamente es de fechas previas, lo volvió a decir ayer, lo ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros. Entonces, no hay ninguna resistencia al cubrebocas. Es muy importante que en la conciencia del público no se confunda como si hubiera bandos, los favorecedores del cubrebocas, los enemigos del cubrebocas. Nos hacía un poco nos daba curiosidad hace unas pocas semanas un periódico Circulación Nacional que ponía fotos de mandatarias y mandatarios del mundo y parecía compararlos en términos de una medida, desde luego una vez más mal utilizada sobre el número de personas fallecidas en cada país, sin considerar el tamaño poblacional y todo lo que hemos dicho, y los ponía como si fueran dos bandos, como si el cubrebocas fuera una bandera. Pensarlo así es una distracción, es una confusión, no se trata de bandos. Entonces, el otro elemento muy importante, y que es la diferencia entre los estudios experimentales que podrían demostrar que el cubrebocas efectivamente interfiere con la salida del virus, pero ya dijimos de menor utilidad es como protección, a menos que sea un cubrebocas tricapa o superior en su filtrado. El otro elemento es cómo se usa. No es lo mismo tener un equipo quirúrgico, un grupo humano que ha sido entrenado desde que estudia medicina o enfermería u otras profesiones de la salud para usarlo, y entonces en el entrenamiento uno se forma para estar consciente que durante un periodo de tiempo debe cuidar el cubrebocas, no se debe tocar la cara, no lo debe mover. Y una cirugía, por larga que sea, en promedio duran 2 horas. Hay cirugías muy largas, por supuesto, pero 2 horas, 3 horas quizá. Durante ese tiempo, el equipo quirúrgico sabe que no se puede tocar la cara. Y aún así a veces ocurren accidentes. Y entonces el cirujano está operando y de repente se tocó la cara y parte del equipo quirúrgico vigila si ocurre un accidente como ese y le dice: doctora, se tocó la cara, doctor, tiene que cambiarse de guantes. Y ocurre, esto es algo que sabemos que ocurre. Si consideramos que el uso de cubrebocas ahora no es en una situación como esa, sino es en la vida diaria, tendríamos que pensar que la gran mayoría de las personas pueden resistir largo tiempo con el cubrebocas. Y es muy poco probable que eso ocurra, porque el cubrebocas usado en la vida diaria nos va a llevar, ustedes lo pueden ver, salgan a la calle y véanlo, a que nos cansemos de él, nos pica, nos da comezón, nos arde, nos acalora, y al rato lo traemos de gargantilla, lo traemos de sombrero, nos lo quitamos, está colgando de una oreja, lo tocamos, y eso ya es inadecuado y le quita su utilidad o le resta significativamente su utilidad. Entonces, por eso, en concreto, la recomendación que damos, la repetimos nuevamente, es: el cubrebocas es un auxiliar, es un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si tienen síntomas, proteger el estornudo. Por ejemplo, no por tener cubrebocas puede usar las manos para proteger el estornudo, o no usar nada. Con cubrebocas, achú,
protejo mi estornudo. Y por eso la recomendación es usarlo en los espacios cerrados donde no puedo hacer eso, el transporte público, salones muy pequeños, etcétera. Así como estoy, como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña. Entonces el gobierno federal nunca lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Esto que dice, y si me permite un minuto más, presidente, esto es también muy importante. Gracias por preguntarlo. Lo hemos dicho también muchas veces. Cuando el gobierno mexicano diseñó las intervenciones de prevención y control, usando los principios generales del control de infecciones, la literatura científica más actualizada y también relevante del momento y que todos los días la revisamos, decidimos tomar que el sujeto de la acción no sean las personas, ¿Por qué razón? Porque si el sujeto de la acción son las personas en lo individual, entonces tendríamos que ejercer coerción, que puede ser desde una acción administrativa, multar a una persona, arrestar a una persona. Esas son escenas que hemos visto en el mundo y que hemos visto en el país. Y consideramos desde el inicio, y así está formalmente asentado en el acuerdo del secretario de Salud el 31 de mayo, establecimos, tenemos que tener un cuidado especial de los derechos humanos. Por cierto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recientemente adoptó una resolución enfática sobre la protección de los derechos humanos de las personas que padecen COVID-19. Entonces, es muy peligroso en un contexto de ansiedad social, legítima, natural, esperable, que se focalice en la persona la acción extraordinaria de salubridad general. A diferencia de eso, el gobierno mexicano decidió que no fueran las personas, sino las circunstancias que hacen que las personas tengan que, en el caso de la jornada de sana distancia, salir al espacio público. ¿Cuáles son esas circunstancias? Trabajo, escuela y, en general, vida pública. Y recordarán que eso lo dijimos una y otra vez y sigue siendo el planteamiento. Si suspendemos temporalmente trabajo, si suspendemos temporalmente escuelas como siguen suspendidas, si se suspenden los espacios públicos, entonces no necesitamos ejercer coerción sobre las personas. Pero con las personas, con el conjunto de la sociedad, sí podemos utilizar la persuasión, el convencimiento. Y por eso hemos agradecido múltiples veces y felicitado al pueblo de México, porque está demostrado con evidencia que hemos logrado reducciones de la movilidad pública semejantes a las que lograron otros países, incluyendo los países europeos, que sí ejercieron la coerción del Estado. Y es simplemente porque las personas, por convencimiento, y esperamos que en parte por tener información y no desinformación, se persuadieron de protegerse a sí mismas y proteger a su comunidad. Entonces, el cubrebocas, insisto, no tenemos nada en contra del cubrebocas, la evidencia científica muestra que puede ser un auxiliar, pero si se vuelve el enfoque principal, el centro de la acción, entonces ocurre, como lo hemos visto, no es una especulación, ha ocurrido, ustedes lo saben, que entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable, que es la persona que no trae el cubrebocas. Por esa razón. Entonces no se convertirá en obligatorio, es una sugerencia, pero ustedes Así nunca lo van a obligar. Se recomienda, sí, lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás: sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si se tienen síntomas y acudir prontamente a atención médica si se padece COVID, aun cuando este no haya sido aún demostrado por laboratorio.